Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos los que madrugaron para esta maravillosa conferencia que hacemos desde la plataforma de la Sociedad Colombiana de Nefrología, con la participación también de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica y bajo el auspicio de Alexium Pharmaceutical esta conferencia. El día de hoy es un día muy especial. Tenemos con nosotros desde España al doctor Ignacio Revuelta. El doctor Ignacio Revuelta es médico especialista en nefrología y trasplante renal. Trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona. Es presidente de la Comisión Técnica del Instituto de Salud Carlos III. Es el coordinador del programa de inteligencia artificial de la Sociedad Española de Nefrología. Es asesor de la Organización Mundial de la Salud y docente de la Universidad de Barcelona. Para nosotros es un gran honor tener al doctor Revuelta, una persona tan ocupada, se encuentra viajando, me contó hace un momento, allí en España es 1 de la tarde, día viernes, día de muchas ocupaciones. Doctor Revuelta nos va a dar una gran ponencia, síndrome hemolítico urémico atípico y el trasplante de órganos sólidos, desafíos más allá de la inhibición del complemento. Les recuerdo a nuestros asistentes que las preguntas se deben hacer por la ventana del chat de la plataforma y al final de la ponencia recogeremos las preguntas y se las haremos al doctor Revuelta. Profesor Revuelta, bienvenido a Colombia, ojalá algún día presencial con nosotros. El escenario es suyo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que es un placer estar, aunque sea virtualmente, con todos ustedes. Para mí es siempre que desde su país me comentan algún tipo de actividad, voy corriendo porque la verdad es que tengo grandes amigos y siempre me han tratado de una manera excelente. El tema que me comentan es un tema que yo creo que está dando mucho que hablar y tiene todo el sentido porque es de las pocas cosas en la nefrología que podemos hacer tratamientos muy directos y que realmente si no lo hiciéramos los resultados no son nada buenos, ¿no? Entonces he preparado, me pareció muy interesante la propuesta de hablar de desafíos y desafíos más allá de la propia inhibición, ¿no? Estos son mis disclosures. Y esto viene todo porque realmente es una enfermedad muy rara, extremadamente rara, pero es una enfermedad que tiene un componente genético y que es una enfermedad progresiva, ¿no? Pero que nosotros podemos llegar a controlar. Que esto es una definición que la podemos encontrar por Wikipedia y realmente define perfectamente un poco cuáles van a ser los tópicos de la presentación. Y bien estado por estos de cómo podemos hacer un diagnóstico precoz, cómo lo podemos diferenciar de otras formas de microangiopatías trombóticas, que esto es muy importante porque el devenir del manejo va a ser bastante diferente, cómo podemos identificar aquello que nos va a permitir un buen manejo de la enfermedad, si elegimos algún tipo de tratamiento, si podemos parar o tiene que ser ya de por vida, y luego, pues obviamente, si queremos intentar hacer ese seguimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Todos sabemos que el complemento tiene un factor muy importante a nivel del trasplante y de la enfermedad renal, sobre todo por el trasplante a la vez de esa implicación que tiene la activación del endotelio, ¿no? Con esa cascada de activación de la quetaria. No voy a entrar mucho en todo lo que son mecanismos fisiopatológicos, pero tiene una clave porque va a intervenir en múltiples procesos en los cuales interviene el endotelio a nivel del trasplante. Y aquí podemos ver, muy representado, en que yo recomiendo esta revisión publicada ya hace 5 años en el Liaison, en los cuales va viendo de cómo el complemento puede afectar desde la propia lesión de esquema de reperfusión del órgano, en el proceso de sensitization de las células inmunes, como en los dos tipos de rechazo, tanto el rechazo hormonal T como el rechazo hormonal B. Y es que realmente hay una cadena en los cuales nosotros, ante unos signos y unos síntomas que son muy inespecíficos y pueden ser comunes a otras enfermedades, tenemos que ir haciendo ese diagnóstico diferencial de las mismas, incluyendo diferentes comorbilidades, llegar a confirmar el diagnóstico y hacer un tratamiento lo más precoz. Con lo cual, he ido directamente a un primer desafío que nos vamos encontrando, que es cómo diagnosticamos al paciente y cómo llegamos a confirmar ese diagnóstico.
Si vamos aquí a rescatar el complemento, es muy importante tenerla en cuenta, por un poco para ver dónde podemos actuar y qué implicaciones van a tener las diferentes alteraciones que nos vamos a encontrar en este diagnóstico. En este caso estoy hablando principalmente de las alteraciones genéticas, que es como vamos a hacer ese diagnóstico de confirmación, por supuesto con otros, habiendo confirmado microangiopatía trombótica, con otros diferentes marcadores, ¿no? Es muy importante este aspecto porque, como podemos ver aquí, la afectación de la vía va a ser en diferentes puntos. Vamos a tener algunas mutaciones que pueden llegar a ser de significado incierto. Eso quiere decir que muchas de estas es muy probable que dentro de un tiempo ya no sean de tan inciertos, sino que tengan su perfil patogénico, pero hay otras que ya sabemos que el tenerlas, el pronóstico va a ser malo si no hacemos algo. Aquí podemos ver diferentes mutaciones con pacientes, con estudios que se han hecho con diferentes mutaciones, y podemos ver en un grupo muy importante el papel que puede tener el síndrome hemolítico urémico atípico, ¿no? Y vemos que hay mutaciones las cuales son mucho más frecuentes en diferentes puntos de la cadena del complemento y que el impacto, como veremos, va a ser también diferente, ¿no? Este pool era de diferentes mutaciones en pacientes. Esto es lo que lleva a este fallo renal y a esta muerte incluso del paciente, ¿no? Y esto es muy importante porque hay unas principales mutaciones que nos van a dar una pérdida, pues podemos ver aquí hasta un 95% de pérdida de la enfermedad renal, incluso recibida del trasplante y como incluso de mortalidad de este paciente. La cuestión es que es eso, si todas estas mutaciones, ¿qué significado tenemos? Y si necesitamos repetir. Y esto es un trabajo que publicamos por el doctor Campistol ya hace casi 10 años, en los cuales hablaban de esos riesgos que tendríamos de mortalidad, recurrencia del trasplante, y vemos que obviamente las mutaciones pueden incidir de una manera muy diferente de unas a otras. Pero claro, estamos viendo que algún tipo, por ejemplo, de MCP, que realmente no tenía tanto riesgo de muerte, pues ya vemos que empieza a tener más problemas, porque a veces ya se van sumando otras diferentes variaciones, diferentes comportamientos, y como veremos es importante hacer los estudios funcionales. Es muy importante conocer más o menos cuáles son el perfil de paciente que tenemos en cada país. Aquí he traído, que ya lo presenté en algún otro evento, pues lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado hay datos de Colombia, otra serie de países en los cuales, por supuesto en España, que ya van diciendo cuál es el perfil, cuál es la serie de estos casos de cada país y ver un poco cuál es el impacto de estas mutaciones. Aquí tenemos la serie española. Estas primero serían aquellos pacientes que han tenido un síndrome urémico atípico, lo que es el riñón nativo, y también incluyen lo que es el trasplante, ¿no? Y podemos ver aquellos que eran riesgo altos, moderados o bajos y el impacto que puede tener a la hora del trasplante. Estos pacientes que se han diagnosticado de una manera pronta en el post-trasplante, y vemos también, no voy a entrar mucho en ello, pero podemos entender que si se diagnostica pronto, pues vamos a poder actuar antes rápidamente y va a ser mejor que si lo hacemos un diagnóstico tardío, ¿no? Que estos son muy importantes porque nos podemos encontrar pacientes que hayan perdido el trasplante hace un tiempo y no encontráramos una razón, y que realmente, si uno mira atrás, pueden que sean estos hemorémicos atípicos. ¿Tenemos algún biomarcador, además de todos esos estudios genéticos, que nos haga no solo sospechar si hacer un seguimiento? Pues bueno, empiezan a haber diferentes marcadores, como el factor H, factor I, la vía del complemento, por supuesto, el tema de inflamación del daño o de la lesión renal, pero realmente estos no está muy claro que el uso de ello. Nosotros estamos ahora haciendo el C5b9 y el factor H, lo vamos haciendo, te da información, pero bueno, lo importante es que hacer un buen diagnóstico y un tratamiento precoz. Pero claro, cuando hablamos de un médico atípico, tenemos que ver pues, que es una microangiopatía trombótica y tenemos que hacer un diagnóstico muy preciso de cara a ver qué manejo vamos a tener del mismo, ¿no? Nosotros aquí, este es el protocolo que tenemos del hospital, en el cual pues, obviamente vamos a llegar con un diagnóstico diferencial hasta lo que es el hemorémico atípico, pues un poco como protocolo, como ya hay varios publicados, y en el trasplante pues un poco hacemos lo mismo. Esto es una revisión hecha ya también hace 4 años, donde un poco va viendo diferentes, obviamente con una sospecha, una microangiopática, un daño renal, que no hay otras causas, pues hace la biopsia, y luego hay que ver el diagnóstico diferencial con otras patologías que puedan producir y luego confirmarlo con un estudio genético, ¿no? Es muy importante diferenciar si es una recurrencia o es de nuevo.
Esto es muy importante por ese caso que comentaba de pacientes que han perdido el injerto anteriormente, no sabemos la causa, y que se trasplanten y puede haber obviamente una recurrencia, ¿no? O pacientes que hayan tenido esa microangiopatía por otras causas y que pueden volver a aparecer, o realmente las de nuevo, pues muchas veces son causas por inmunosupresión, por rechazo, hipertensión, a la vez de que puede ser el diagnóstico primero de este anémico atípico. Hay una manera de diagnosticar, una u otra, que esto lo conocen probablemente mejor que yo, con lo cual tampoco voy a pasar mucho, pero bueno, ya podemos más o menos con una buena anamnesis y con una buena historia del paciente, podemos incluso ya tener una sospecha alta si va a ser una recurrencia o va a ser pues una más de nuevo asociada pues eso, a los signos de carcinoma, metón, infecciones virales, rechazo, etcétera. Y las diferentes pruebas complementarias. Voy más rápido porque tampoco es un desafío. Yo creo que simplemente hay que seguir unos protocolos, aunque a veces sí que puede ser el que nosotros la sospechemos, que eso es uno de los grandes desafíos, que la tengamos en mente, que aunque sea muy rara, nos podemos encontrar algún caso. Respecto al tratamiento, que yo creo que sí que es muy importante, porque al final, quieras que no, si la diagnosticas vas a tener que hacer, y este tratamiento, depende de cómo lo hagas, el devenir va a ser muy diferente, ¿no? Y bueno, pues obviamente hay diferentes, obviamente si tenemos la causa microangiopatía trombótica, pues tratamiento de la causa, y se puede hacer incluso tratamientos de la anemia hemolítica, ya sea autoinmune o no, o microangiopática, con diferentes tratamientos como es el recambio plasmático, pero bueno, el que ha llegado a revolucionar el mundo del hemolítico típico y de muchas microangiopatía trombótica es el uso del eculizumab, que se tiene que considerar incluso en aquellas microangiopatías por trasplante de novo asociadas a inmunosupresor o incluso al rechazo, ¿no? La cuestión es luego cómo va a ser luego el devenir del uso de la misma a largo plazo. Esto lo voy pasando porque yo creo que lo que importa es que este eculizumab ya hay experiencia, ya hay datos publicados. Tenemos aquí esta revisión hecha por nuestras compañeras de Valencia, en los cuales ya van hablando una serie de casos que están publicados, en los cuales vemos ya no son los ensayos clínicos y demás que nosotros hemos participado, que hay varios hechos, sino que ellas son casos de la gente que han ido reportando, y la verdad es que los resultados son bastante interesantes, y ya no son médico típico, como en este caso vemos en microangiopatías trombóticas, con lo cual está abriendo, digamos, un nuevo uso para que obviamente el devenir del tratamiento va a ser diferente. Unas preguntas, uno de los desafíos y muchos foros que discutimos, si realmente tenemos bien diagnosticado al paciente y consideramos que el eculizumab es un fármaco que hay que utilizar, si el paciente que vamos a trasplantar lo tenemos que dar profiláctico o hacemos un seguimiento armado y en el momento que haya algún tipo de alteración, pues ya utilizamos este fármaco, ¿no? Aquí se hablaba incluso en esta revisión que hizo el doctor Campistol, una evaluación de diferentes mutaciones de los pacientes trasplantados, en los cuales había usado de manera preventiva este eculizumab con resultados más o menos interesantes, sin recurrencia al mismo, y luego el tema del tratamiento cuando está instaurado, ¿no? Pero llegó este grupo del registro global del hemolítico típico, que no sé si alguno de ustedes participará, en los cuales ya una N muy grande, son 1.500 pacientes entraron dentro del estudio. Estamos hablando que en el 2017, ahora hay bastantes más. Al final del estudio se hicieron análisis en 188 y lo dividieron en dos grupos. Un grupo que se le daba pretrasplante y un grupo que era post-trasplante, siendo el diagnóstico que se había hecho antes del trasplante o el post-trasplante. Entonces hacían una comparación entre el grupo 1 y 2 y el grupo 1, el 2A y el 2B. Aquí podemos ver en esta primera gráfica, ellos hicieron el primer endpoint en pacientes que no habían tenido que volver a diálisis, y podemos ver que el grupo 1, que es el que se había iniciado de una manera profiláctica, pues bueno, los resultados eran bastante mejores que aquellos pacientes en los cuales se había esperado un tratamiento más preventivo, ¿no? Cuando se compara en los dos grupos del 2A y 2B, pues parece que el peor de todos sería en hacer a nivel del post-trasplante. Es aquel paciente de nuevo post-trasplante en los cuales no se ha utilizado ni profilácticamente ni preventivamente, sino ha sido un diagnóstico, pues ese paciente es el que peor va, pero claro, en este caso el diagnóstico se ha hecho post-trasplante, ¿no? Pero lo que interesa es la línea azul no discontinua y la línea roja, y podemos ver que que es mejor utilizarlo a nivel profiláctica más que sabiendo que tiene el diagnóstico, ponerlo de una manera, esperar a que haya algún tipo de
indicación, ¿no? Y cuando vieron aquí análisis del análisis del riesgo, podemos ver que la inicial lo peor sería ese grupo 2B, y el grupo este comparado, el 2A y el 1, pues bueno, no era significativo la asociación, pero bueno, hay una clara tendencia a ser una manera diferente, lo que es la edad, otras cosas, o si antes se había hecho no diálisis, no serían factores de riesgo para utilizarlo. Con lo cual, si consideramos, está claro, pues yo creo que utilizarlo, y yo recomiendo siempre hacerlo profiláctico, es si en algún momento podemos discontinuarlo. Entonces, ahí sí que esto es un gran desafío porque no tenemos una respuesta. Sí que podemos identificar aquellos pacientes según su riesgo de tener recurrencia o no después del trasplante. Obviamente, un paciente de alta recurrencia, pues discontinuarlo, pues bueno, no sé hasta qué punto incluso es un tema de ética, ¿no? Otra cosa serían los de riesgo bajo o moderado. Aquí podemos ver que hay diferentes, lo que marca sobre todo es el tema de la alteración genética, de cómo podemos ver que hay unos porcentajes que van de eso, del 90% al 30%. Esto también nos puede dar, en el caso de que queramos discontinuar, pues bueno, hacer qué alteración genética tiene. Podemos ver algún tipo de marcador biológico en la sangre, algún biomarcador. Pero bueno, aquí ya sería porque podemos encontrarnos mutaciones importantes con un grado de recurrencia, en cambio el marcador ser poco, con lo cual basarse en un biomarcador sería más difícil a la hora de decidir si tenemos que discontinuarlo. A nivel de análisis multivariante, en este trabajo que está publicado hace bastante poco, lo que vemos respecto a la recurrencia, pues bueno, vemos sobre todo que tenemos es el tema de las variantes genéticas. Esto se va repitiendo, sale en el mismo multivariante, podemos ver sobre todo la del factor H, es la más importante, pero ya vemos la MCP, por ejemplo, que es una mutación que antes era muy significativa, incierto y demás, pues ya sabemos ahora, en el 2022, de que es muy importante esta mutación de cara al riesgo de recurrencia. Otro trabajo, podemos ver lo mismo, las diferentes variantes genéticas van a incidir en el tema de la recurrencia. Y también incluyendo por los niveles de C5b9, en el caso si queremos tener además algún tipo de marcador biológico que lo soporte. Y este trabajo, que también es muy interesante, publicado hace menos de un año, lo que hicieron es su trabajo lo compararon con varios trabajos y al final volvía a salir lo mismo, ¿no? Por tanto, la variación genética nos va a marcar sobre todo a la hora de la recurrencia y bueno, más o menos se centran entre el factor H, el NCP y la ECCI. Esto es otra serie holandesa, viene a decir lo mismo, voy un poco más adelante, y este trabajo es muy interesante porque lo que hicieron es una decisión de qué pacientes discontinuaríamos o no. Son pacientes obviamente que tienen que estar en remisión. Una cosa era continuar el tratamiento y otra cosa era hacer una monitorización del mismo. Entonces, aquí podemos ver, según la variante genética, pues un poco qué fueron haciendo los diferentes médicos tratantes a esos pacientes. Podemos ver que hay algunos pacientes que pudieron recibir, quitarla, que sería en verde, y azul, dependiendo un poco del tipo de mutación, ¿no? Podemos ver tanto, esto sería la decisión del médico, aquí sería en el caso de que no hubiera adherencia, o bien los pacientes que mantuvieron el tratamiento, ¿no? Y aquí este trabajo que también es interesante, pues va viendo las diferentes series con esta discontinuación, con unas tasas de rechazo en aquellos pacientes que se discontinuaban de una manera superior entre el 30 y alrededor del 30%. La cuestión es que si consideramos que ese paciente, pues el tema de la descontinuación, pues nos puede llevar a algún tipo de recurrencia o algún tipo de problema, la cuestión es que si podemos hacer algo, en este caso reducir las dosis, hacer algún tratamiento, y aquí sí que se ha ido trabajando, sobre todo ver si sería eficiente, que eso es un aspecto que tenemos que siempre tener en cuenta, que toda acción que hagamos tiene que ser además de efectiva, tiene que ser eficiente, y aquí, por ejemplo, en este trabajo, estas son las dosis aprobadas, digamos, de mantenimiento en adulto, en niños, las conocen bien. Entonces, por ejemplo, este trabajo lo que hicieron fue, pues bueno, hacer en vez de 2, hacer cada 3 semanas. Lo que hicieron los diferentes puntos, hicieron estudios farmacocinéticos, estimaciones bayesianas, todo estudio es bastante interesante, es bastante denso, y un poco yo me quedo con esta diapositiva. Ellos consideraban que debía haber una concentración superior a lo que son 100 miligramos litro, y entonces vieron aquellos pacientes que estaban cada 2, 3 o cada 4 semanas estaban tomando ese fármaco, y miraban el tema del peso del paciente. Y entonces vieron cuál era el porcentaje de pacientes
que tenían la concentración del fármaco por debajo de ese valor que llamaban de seguridad, pues podemos ver que a aquellos pacientes que se le dan cada 4 semanas, tanto en hombres como en mujeres, había una reducción bastante, había un número bastante importante de pacientes que estaban teniendo unos niveles en sangre que se consideran que no eran adecuados. Los niveles en sangre nosotros los hemos calculado, hemos intentado, la verdad es que hay mucho que trabajar en esta analítica y nosotros de momento no lo tenemos, porque además, como entraré ahora, tenemos otros métodos, pero no solemos hacer los niveles de fármaco en sangre. Aquí podemos ver cómo se hacen alternativas de dosis, en el caso de que tengamos una tercera dosis, cuál sería, si es a nivel del peso. Y entonces aquí, pues en este trabajo, ellos hablaban un poco de si hacían cada 4 semanas y lo que vieron a nivel de análisis económico, un poco lo que costaría en Estados Unidos, un poco lo que vemos es que en el caso de que hagamos eso basado en este método que ellos proponen, habría una reducción del coste, a diferencia de si utilizamos cada 4 semanas, que habría incluso un incremento del coste. Un trabajo también bastante interesante. Y aquí un poco el que ha traído un escenario, y nosotros tenemos suerte en España porque lo han aceptado hace poco y lo podemos ya poder implantar en nuestros pacientes, es un poco el cambio, la introducción en este caso de los de un efecto más a largo plazo, discontinuado, que no solo va a ser hay que mirar el efecto, sino también un poco la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto es lo que es el ensayo clínico el 311, que nosotros participamos, de los cuales al final hicieron una fase inicial que luego hicieron una extensión a 52 semanas, una fase inicial de 26 y una extensión a 52 semanas, y lo que vemos tanto en la fase inicial como en la larga en que mantenemos que hay una proporción importante de pacientes que estaban libres o sea, que tenían una buena respuesta a la microangiopatía trombótica, que digamos que era el primer endpoint. Sobre todo también importante, no hubieron unos efectos secundarios importantes, algún reporte, pero nada, y un poco muy parecidos que ya se habían documentado con el eculizumab. Hay un trabajo ya publicado sobre el ravulizumab en trasplante, porque el trabajo en este caso con un paciente trasplante vivo, donde los resultados son, podemos ver aquí, en el uso de eculizumab primero y luego ravulizumab, pues hay una respuesta muy importante de este tratamiento, y también se ha testado, en este caso es el estudio 312, el mismo trabajo se ha hecho a nivel de niños. Podemos ver el grupo este es un poco lo que es el flowchart del paciente, del ravulizumab en niños, y un poco los resultados pues son muy parecidos. Muy buena respuesta, muy similar a la del eculizumab y con unas tasas de efectos secundarios o problemas también muy parecidos, con lo cual sería pues bueno, el que utilicemos este fármaco, podemos estar tranquilos de que tiene un buen perfil de seguridad y unos resultados equiparables con el eculizumab, y encima pues haciendo el paciente cada 8 semanas en vez de cada 2. Yo he hecho un análisis de qué impacto tendría económico si nosotros pasáramos todos nuestros pacientes a ravulizumab. Tenemos actualmente 13 pacientes trasplantados y uno que está en etapa clínica, y más o menos lo que estaríamos haciendo es un ahorro de 100.000 euros por paciente al año, como son 14, algo más de 1 millón de euros supondría si pasáramos todos los pacientes de eculizumab a ravulizumab. Realmente esto con cifras oficiales de ficha técnica no es un impacto tan grande, pero ha habido un acuerdo económico entre lo que es Alexion y el gobierno para un coste que sería menor, y con esto pues el ahorro todavía es mucho mayor, con lo cual pues nosotros estamos ahora en proceso de pasar todos los pacientes de eculizumab a ravulizumab, y además obviamente es que la calidad para el paciente cambia de una manera radical. Pero claro, si pensamos en monitorizar y ver un poco, intentar buscar también ese ahorro económico, mejora calidad de vida, tenemos que basarnos en algo pues, para hacer todos estos cambios, estos ajustes, reducciones de dosis. Nuestro protocolo de seguimiento que hacemos a los pacientes, muy parecido al que hace cualquier otro centro. Ya digo que los niveles de eculizumab no es una cosa que vayamos haciendo, ahora hemos incorporado el factor H y los niveles de C5B9, pero sobre todo lo que llevamos haciendo, y es un trabajo que Miquel Blasco, un compañero, junto con la doctora Maribel Díaz y Marta Palom, que son más del área de laboratorio y hematólogas, un poco lo que es ver un método que es la activación del endotelio. Había un trabajo realizado por
por el grupo de Remucci en que ellos utilizaban suero. Nosotros consideramos que plasma es la mejor muestra y podemos saber aquí las diferencias en un paciente que estaba, paciente control y pacientes que estaban en fase aguda, pues podemos ver que a nivel de los depósitos de C5B9 es muy diferente en aquellos si utilizamos plasma respecto a utilizar suero. Estos son diferentes pacientes que se ha utilizado, pacientes con actividad de enfermedad, y vemos que en la mayoría detectamos ese depósito de una manera mejor en plasma que en suero, que es la modificación que hacemos respecto al grupo homólogo italiano. Hemos testado en varios tipos, no solo hematotémico atípico, sino también otras microangiopatías secundarias, como la hipertensión maligna y la preeclampsia. Y lo que podemos ver también es que en el caso de que los pacientes se consideren que están en remisión y que hemos empezado el tratamiento, pues también es un método que, como podemos ver aquí, estos pacientes que consideramos con todos los métodos clásicos que están en remisión, lo podemos confirmar a nivel de esta muestra, de esta metodología de una estimulación de células endoteliales con plasma del paciente. Aquí podemos ver dos casos de un paciente trasplantado en los cuales podemos ver cómo el paciente previamente al tratamiento tiene una activación muy importante del endotelio y que desaparece al momento del tratamiento. Yo creo, para concluir, yo creo que hemos repasado bastantes desafíos y podemos decir que la hemolítica de embrión es una enfermedad rara, pero que es necesaria que la tengamos en mente, sobre todo aquellos pacientes que no están bien diagnosticados y que puedan tener un perfil similar que nos lo haga sospechar. Es muy importante hacer un diagnóstico de otras causas de microangiopatía trombótica, es muy importante individualizar y establecer, sobre todo porque el diagnóstico de la propia enfermedad de uno u otro, el comportamiento del tratamiento va a ser muy diferente. Utilizar estudios genéticos, los biomarcadores, pues todo lo que podamos tener a nuestro lado para que nos facilite no solo un buen diagnóstico, sino un buen seguimiento. En el caso de que esté bien diagnosticado y consideramos que el eculizumab es el tratamiento, nosotros lo recomendamos uso profiláctico para el tema del trasplante, dado nuestra experiencia. Es más que esperar a que haya un evento y tengamos que hacer un tratamiento preventivo y que haya un evento que haya que utilizarlo. Discontinuar, se han intentado, se ha espaciado dosis, se han hecho cosas y realmente no hay un protocolo estricto, hay muchos riesgos, por eso es muy importante identificar, tener muy bien catalogado la enfermedad, muy bien identificados estos factores de riesgo. Por supuesto, intentar saber las mutaciones y si tenemos algún tipo de biomarcador y realmente pues la discontinuación, si tenemos un hemolítico atípico con una de las mutaciones de alto riesgo, pues habría que considerarlo que sería de excesivamente riesgo y actualmente lo que sí que nos está viendo es qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los pacientes que vamos a tener que tratar de una manera crónica y sobre todo intentar desahogar al sistema sanitario, pues introducir pues fármacos como en este caso el ravulizumab, en el cual va a dar una mejor calidad al paciente a ser cada 8 semanas con un perfil de seguridad pues muy parecido, muy bueno y muy parecido al del eculizumab y unos efectos sobre la enfermedad también muy similares al uso del eculizumab y una reducción de coste ya no solo económico directo, sino también indirecto, porque el uso de hospitales de día, de ambulancias y demás, pues obviamente también va a ser reducción, que claro, son Ns muy pequeñas, pero bueno, algo puede ayudar, pero siempre con un buen sistema de monitorización. Y yo creo que como conclusión, yo creo que el gran desafío es pensar en él, es pensar en esta enfermedad, saber que el complemento va a estar con nosotros en todo el camino del paciente trasplantado, desde que se trasplanta con esos grados de sensibilización, con ese lesión isquema reperfusión, hasta toda la afectación del endotelio. Además, más allá del tema del hemolémico atípico, y un poco a terminar pues un poco esta frase de Kofi Annan, en la cual dice pues, que nuestro principal desafío es que realmente una idea la podemos convertir en una realidad y que esa realidad pueda llegar a todo el mundo. Y muchas gracias y estaré contento de responder a sus preguntas. Bueno, doctor Revuelta, una ponencia supremamente interesante nos hace usted el día de hoy de un tema que no es fácil, es un tema complejo. Todos estos temas de las microangiopatías trombóticas, de la inhibición del complemento, no son fáciles de digerir, son complejos y no muchos nefrólogos sabemos del tema.
es la realidad, pocos como ustedes se dedican a él, pero nos lo enseña de una manera fácil de digerir y de antemano le agradezco esta ponencia. Por aquí, por el interno, tenemos un par de preguntas. Dice la primera, un desafío es cuando definir eculizumab en causas secundarias, sobre todo asociado a rechazo mediado por anticuerpos. ¿Cuándo definir refractariedad para adicionar al manejo eculizumab? Es una excelente pregunta. Hace 4 o 5 años oí una charla de la gente de la Clínica Mayo y ellos, como el tratamiento del rechazo humoral, tenían eculizumab como primera línea de tratamiento. La verdad es que me pareció algo interesante, pero por otro lado económicamente insostenible, ¿no? Estamos hablando de diferentes situaciones, ¿no? Y yo creo que al final nosotros participamos en un ensayo clínico que era en donante vivo, que utilizábamos eculizumab en desensibilización, en los cuales antes no podías dar nada, eran recambios plasmáticos e inmunoglobulinas, se trasplantaba y el momento del trasplante era o seguir con recambios e inmunoglobulinas o bien empezar eculizumab. Entonces tuvimos un paciente que estaba con recambios de inmunoglobulinas, al 4.º día hizo un rechazo muy importante, una creatina pasó de 0,8 a 5 en 24 horas, le dimos eculizumab y a las 24 horas estaba otra vez en 0,8. O sea que tuvimos una experiencia de que una afectación directa del endotelio, con lo cual el eculizumab tiene mucho sentido el poder utilizarlo. Otro aspecto es hasta cuándo tienes que utilizar este fármaco. Y utilizarlo como refractario, nosotros lo hemos utilizado en algún caso y nos viene lo mismo. Sí que hay una buena respuesta. El problema está en que, claro, estás bloqueando, digamos, la vía final del complemento. Si no bloqueas las células productoras de anticuerpos y no haces otra cosa, probablemente tienes que hacer una aproximación más allá y si ya es un rechazo humoral crónico, los efectos de cualquier tratamiento, incluido el eculizumab, no son buenos, con lo cual muchas veces es sumar riesgos de la medicación y un coste económico importante. Creo que estás muteado, creo, Juan Diego. Ok, gracias, doctor Revuelta, por su respuesta. Y esta pregunta me parece muy interesante, muy atractiva y dice, ¿qué opina, doctor Revuelta, del trasplante combinado con hígado versus eculizumab profiláctico? Esto yo creo que se lo preguntamos a un hepatólogo y a un nefrólogo y probablemente pensemos muy diferente, ¿no? A ver, yo creo que la cuestión es ¿cuál es la indicación? La indicación del eculizumab actualmente en el trasplante renal es para síndrome hemonémico atípico y ver la recurrencia. En este aspecto, un trasplante hepatorrenal es una cirugía importante, tiene una alta morbimortalidad, complicaciones, con lo cual una indicación teniendo el eculizumab, que es un fármaco que está muy bien tolerado, que tiene muy buenos resultados y demás, pues yo creo que para el paciente sería demasiado agresivo un trasplante hepatorrenal en esta situación. Otra cosa es un paciente hipersensibilizados que tenemos con grado de sensibilización altísimo, con CPRAs del 99-100%, en los cuales el eculizumab no tiene una indicación como tal, y en ese caso nosotros estamos luchando desde hace tiempo ahora que necesitan menos hígados por el tema del virus C y los tratamientos efectivos, sí pueden incluir el hepatorrenal para el paciente hipersensibilizado. Vuelve a lo mismo, es un tratamiento muy agresivo, una cirugía muy agresiva para los pacientes, pero se buscan diferentes opciones de coger solo un lóbulo hepático o alguna otra cosa, pero todas estas a nivel quirúrgico dan muchos problemas de complicaciones en la vía biliar. Yo precisamente para el Congreso nuestro nacional de la próxima semana he analizado la experiencia de pacientes hepatorrenales que tenían algún grado de sensibilización y se trasplantaron con un cross-match positivo y demás, y la respuesta es muy buena, pero eran pacientes que tienen indicación clara del trasplante hepático. Yo creo que es una excelente pregunta, pero creo que también hay que ver qué le puede pasar al paciente en el caso sobre todo de una cirugía tan agresiva. Muy buena pregunta, me gusta mucho. Muy buena pregunta, sí señor. Bueno, tengo aquí otra pregunta que dice, muchos de nuestros pacientes
vienen en inmunosupresión con inhibidores mTOR y tacrolimus que pueden estar relacionados con microangiopatías trombóticas. En estos pacientes que se documenta recurrencia de SHUA post-trasplante, ¿hay que cambiar la inmunosupresión o podemos seguir con esta inmunosupresión de mantenimiento? Bueno, aquí estamos, claro, mezclando dos cosas, ¿no? Porque, claro, un paciente con un hemorrágico atípico puede tener una microangiopatía trombótica por anticalcinurínico. Por supuesto que puede ser. Yo creo que claro, la N que tenemos son tan pequeñas que es difícil explicar evidencia, pero yo creo que probablemente sea menor el riesgo de una microangiopatía trombótica asociada a inmunosupresor en pacientes que están ya con eculizumab que aquellos que no lo tienen, ¿no? Por lo menos desde un sentido fisiopatológico, ¿no? Realmente en este caso hay que ver cuál es la indicación por la cual está llevando esta doble inmunosupresión y si nosotros tiene una microangiopatía trombótica y da margen, pues primero identificar qué fármaco es, pues bueno, siempre ha estado más asociado al tacrolimus que el mTOR, lo único que es un paciente que tenga riesgo inmunológico. Nosotros a veces lo que hacemos es cambiar el tacrolimus a belatacep. Es una cosa que estamos haciendo, unos resultados son muy buenos. Ahora tenemos ya permisos al haber un ajuste económico también para utilizar este fármaco y puede ser una solución. Pero yo creo que la indicación, ya digo que hay menos riesgo y bueno, si la hay, pues bueno, nosotros hacemos eso, tacrolimus lo pasamos a belataceb e intentamos mantener el mTOR. En el caso que el mTOR también sigamos con lo mismo, pues incluso habría que cambiarlo a un micofenolato, por ejemplo, y quedarlo con belataceb. Sí que es importante hacer biopsias de protocolo en estos pacientes. Hay que hacer una monitorización con biopsias para ver esas lesiones de microangiopatía trombótica cómo van cambiando. Muy bien. Doctor, tengo otra pregunta por acá. Dice, ¿qué tanto buscamos SHUA en el protocolo de trasplante? ¿Y qué porcentaje de pacientes se nos quedarían por fuera de ese diagnóstico? ¿Y qué hacer para buscar este diagnóstico y evitar esas recurrencias en pacientes que no habíamos hecho el diagnóstico? Para mí este es el gran desafío. Realmente es el gran desafío, lo he ido tocando en diferentes partes, pero yo creo que es identificar qué pacientes realmente no están catalogados. Hubo un trabajo que hicimos aquí que no está reportado y entonces buscamos pacientes en diálisis, muchos de ellos que habían perdido el trasplante sin saber la causa y la verdad es que después de revisar, no sé, 2.000, 3.000 pacientes creo que se encontró uno. O sea, es una enfermedad ultra rara, es una enfermedad que con los métodos actuales es muy difícil sospechar. Sí que podemos pensar, pues un chico joven con una hipertensión maligna, con algún tipo de alteración hematológica o hipertensiones resistentes pueden ser subjetivos de hacer un estudio genético. El problema está en que los estudios genéticos, no sé en su país, pero tardan mucho tiempo porque se tienen que asegurar, son 3 meses, con lo cual para hacer diagnósticos es complicado como para andar mandándoles pues, 500 pacientes muestras para obtener este estudio genético, ¿no? Yo creo que es inviable para cualquier estudio genética. Entonces nosotros estamos trabajando en desarrollar un modelo de inteligencia artificial en los cuales podamos un poco de una manera sin tener que utilizar el factor humano e intentar que sea lo más práctico posible, que es lo que te da la inteligencia artificial, aquello que no vemos, que nos muestre algún tipo de índice y con esos pacientes identificados y hacerles el estudio genético. Yo digo que el esfuerzo de buscar a estos pacientes, encontrarlos, es tremendo. Pero bueno, yo creo que ahora sí que ya empieza a haber herramientas en las cuales nos pueden ayudar a la hora de detectar a estos pacientes y, por supuesto, si se diagnostican, el curso en esa enfermedad es el día y la noche. Perfecto, doctor. Y tenemos aquí una última pregunta. No tengo pues más preguntas ni en el interno ni por acá. Y es un poco asociada a la pregunta antes de esta que hicimos. ¿Cómo asegurar que el paciente que tuvo una microangiopatía trombótica con anticalcinurínico no recura con el inhibidor mTOR? ¿Puede haber indicación de eculizumab profiláctico previo a esta conversión? Bueno, es otra pregunta buenísima y difícil de contestar. Yo creo que antes de que existiera el eculizumab, antes que tuviéramos tanta información del hemorrágico atípico, teníamos microangiopatías trombóticas por inmunosupresor. Yo creo que es clásica, ya llevamos teniendo esto y muchos de ellos lo que hacíamos estaba muy asociada a anticalcinurínico y los convertíamos a mTOR y luego muchos de ellos no volvían a tener un problema. Sí que ha habido algún caso, nosotros tenemos alguno, en los cuales sí que hemos visto que hay una recurrencia
que o se mantenía o había una recurrencia con el de Metor, y nosotros en este caso, más que utilizar eculizumab, lo que hemos hecho es cambiar a Belataceb. Y de hecho yo tengo reportado un caso que el paciente no solo eso, sino que encima había hecho una serositis tremenda por el Emetor al hacer esta conversión, y desde que había hecho un deterioro de función renal importante, y con el Belataceb está fantástico, con una creatina 1,8, y lleva 5 o 6 años ya con Belataceb. El tema del eculizumab es un tema que claro, debido al alto coste, no siempre te lo utilizan, aunque tú creas que tiene una indicación. Y hacer una indicación de profilaxis pensando que puede haber una recurrencia de Metor, yo creo que por lo menos aquí en España no nos autorizarían al paciente. ¿Se puede dar una dosis y ver qué pasa? Sí, pero yo creo que no hay suficiente evidencia para hacer esta indicación de eculizumab. Yo creo que lo que tenemos que hacer es modificar la inmunosupresión de ese paciente. Por supuesto, si al final de todo esto no queda otra, pero más que utilizar de manera profiláctica, yo sí que sería un tratamiento preventivo. Y luego, pues estos casos, pues sí que es de los casos que a lo mejor se podría discontinuar después de un tiempo. Bueno, profesor Revuelta, no tenemos más preguntas en el chat. En este momento entonces damos por terminado este evento. Muchas gracias al profesor Ignacio Revuelta por su tiempo, por su disposición, por acompañarnos a la Sociedad Colombiana de Nefrología, a la Sociedad Colombiana de Nefrología Pediátrica en este espacio tan productivo, y esperamos que haya muchas más en el 2023. Muchísimas gracias. Doctor Revuelta, que es bienvenido. En septiembre tendremos un gran simposio, el Simposio Colombiano de Nefrología, y ojalá nos pueda acompañar. Un abrazo desde Colombia y feliz día para usted. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengas buen día. Muchas gracias. Feliz día para